¿Les puedo pedir a alguien que salga de la clase e intente entrar de nuevo por el link que está en el aula virtual? A ver si es que lo puse ahora en forma, está correcto. Bueno, profe, ahí salgo y vuelvo a entrar. Sí, por favor, a ver si ahí lo soluciona. Buenas tardes. ¿Han podido ingresar a través de... Ah, ahí está. ¿Pudieron ingresar a través del link entonces del aula virtual? Ahora sí, profe, actualicé el Ah, ok, campus bien, y se bien, actualizó el link también. bien, perfecto. Mientras van ingresando, vamos a esperar. Es que tengo un problema con mi computadora que está muy lenta. Mientras tanto, bueno, esperamos que vayan ingresando y ya empezamos la clase. Vamos a esperar que se me termine de cargar la presentación. Tengo un problema con la computadora.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok. Bueno, ya vamos a empezar entonces. Bueno, ustedes vieron que para la clase de hoy ya está subida unas diapositivas. Estas también son las que utilizamos el año pasado, que las hizo el doctor Barrera, que ahora está de licencia. Así que bueno, la clase se la voy a dar yo, pero no voy a seguir exactamente las diapositivas porque en realidad gran parte está escrito. Y bueno, ustedes tienen ahí justamente para que les sea más fácil después para estudiar y controlando con la bibliografía también que tienen en el aula virtual, creo que no van a tener problemas para estudiar. No sé si ustedes las vieron ya previamente las diapositivas. Sí, profe, sí, las he visto. Uh-huh. Así que bueno, yo voy a usar algunas de ellas y bueno, otras también las voy a incluir y bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque en realidad hay temas que ya lo saben, así que vamos a centrar en lo que serían algunos puntos que puede servir para aclarar algunas cosas, en fin, que les sirva para el examen, ¿no? Como siempre, bueno, cualquier duda que tengan, preguntan, me interrumpen y preguntan, no tengo ningún problema. ¿Ahí pueden ver? Sí, se ve. Bueno, esto es lo clásico y el resumen de toda la clase de hoy y que se complementa con lo que ya vieron la parte general, que seguramente ya conocían gran parte de los temas en la clase anterior, pero es otro aspecto de la regulación de la expresión génica que se da a nivel justamente del control de la estructura de la cromatina. No vamos a ver ahora en detalle tampoco los diferentes modelos de organización de la cromatina, porque eso también ya lo han visto, están en todos los libros, en fin. Pero bueno, básicamente tenemos dos estados así de la cromatina opuestos, ¿no? Y extremos. Bueno, que serían en donde está la cromatina en un estado altamente condensado y compacta, y la otra relajada. Bueno, todo lo que vieron de las secuencias y los factores de transcripción con su RNA polimerasa y otros complejos que se necesitan para iniciar y continuar la transcripción, para que estos factores puedan reconocer a sus respectivas secuencias, que son específicas algunas para que se transcriban determinados genes, la cromatina tiene que estar en un estado abierto, y lo que conocemos como eucromatina, a diferencia de lo que sería la heterocromatina, que claramente se puede ver este núcleo, al microscopio electrónico de transmisión, en donde se van a ver zonas electrodensas con esa
o oscuras, ¿verdad? Con esa cromatina compacta, y otras zonas más claras, que es donde habría cromatina que es transcripcionalmente activa, ¿no? Recuerden siempre también el tema de que adentro del núcleo cada cromosoma está organizado y ocupando determinados sectores o territorios cromosómicos que son justamente importantes para la regulación de la expresión, y en donde en este aspecto tiene mucho que ver el control de la expresión de varios genes quizás simultáneamente, en donde entran en juego los factores de transcripción, elementos remodeladores de la cromatina y que permiten que estén esos dos estados, ¿no? Por lo tanto, si la cromatina, que puede ser leída, digamos así, por las RNA polimerasas y las proteínas acompañantes, esto sería el estado activo. Por lo tanto, todos aquellos juegos de proteínas que nos induzcan a un estado desplegado o abierto de la cromatina van a ser activadores. Y los otros que induzcan la formación de heterocromatina van a ser represores, ¿no? En esta parte de la diapositiva podemos ver cómo actúan una RNA polimerasa 2, o sea que se está transcribiendo un gen que codifica para proteínas, junto con los factores de transcripción generales y un complejo mediador, que es un complejo multiproteico muy grande, que permite que otras secuencias que están muy lejos regulen la actividad de la maquinaria basal de transcripción, ¿no? Ya sea activándolo o inhibiendo. Esto que está graficado acá es lo mismo, nada más que acá son unos inhibidores que impiden, ¿verdad?, que la RNA polimerasa avance, y cuando estos inhibidores se levanta la restricción, la polimerasa puede continuar avanzando, y tienen que unirse unos factores de elongación para que la transcripción continúe. Todo esto va a ser posible siempre y cuando entonces la cromatina esté en un estado así, de esta manera, laxo. Aún así, siempre va a estar asociada con las histonas formando los nucleosomas, que es lo que está representando acá este dibujo, ¿no? Pero fíjense que las histonas entonces tienen estas dos modificaciones, que serían las AC, los grupos acetilos, o grupos metilos, que van a hacer que se condensen o no. Esta diapositiva no estaba, pero bueno, después ya hemos mencionado algo en la parte de recombinación genética. En el caso de las levaduras, que son haploides, que pueden estar en estado haploide y diploide, y en el estado haploide pueden aparearse con otras levaduras haploides para formar la levadura diploide, ¿no? Pero para que ello ocurra tienen que tener se deben complementar entre ellas, y por lo tanto tienen que tener diferentes tipos de apareamiento. Eso está controlado en un locus en el cromosoma 3 de la levadura, en donde en este lugar se va a expresar uno de los genes que permite que sea de un tipo de apareamiento o del otro, para que esas dos levaduras se puedan combinar y formar una célula diploide, ¿no? En este lugar entonces puede haber uno de dos genes, o sea, o un gen A1, que va a dar lugar al tipo de apareamiento A, y el gen A2, alfa 2 o alfa 1, que va a dar lugar al tipo de apareamiento alfa, y entonces esas dos levaduras haploides pueden aparearse. Pero para que ello ocurra, no es que estos dos genes están ocupando este lugar, sino solamente en un determinado momento uno de los dos, o sea, o un gen A o un gen alfa. Pero esto ocurre por medio de una recombinación, en donde en otros locus, que están bastante alejados de lo que es el locus central,
en donde contiene los genes, en este lugar, el HM-alfa, contiene los genes alfa, y el HMR-A al gen A. Bien, pero solamente estos genes, o sea, tanto A que están en este locus, como alfa que están en este locus, cuando ocurre la recombinación, pasan a estar en este locus, que es el que controla el tipo de apareamiento. Pero mientras están en estos locus alejados, no se expresan estos genes. Solamente se expresan en el locus MAT. Esto se puede mantener, si esto es así, entonces acá hay algún impedimento para que en estas regiones no se expresen los genes A y acá no se expresen los genes alfa. Esto se controla por medio justamente de secuencias que hacen que se silencien estos genes, aumentando el grado de compactación de la cromatina. Y bueno, y ahí participan entonces una serie de proteínas que son importantes para producir esa compactación. Una de esas proteínas, que es lo que podemos ver acá, es la proteína RAP1. Esta se une acá lo que está representado es cómo se induce la compactación. Estos son ejemplos para levaduras, ojo, ¿no? Pero bueno, más o menos los modelos son parecidos para otros eucariotas multicelulares, ¿no? Pero fíjense entonces que las proteínas que participan, bueno, son RAP1, que van a reconocer unas secuencias teloméricas e inducen la condensación de la cromatina. Allí, lo que hacen es reclutar a otro conjunto de proteínas, que son las CIR, bueno, 2, 3, qué sé yo, 4, y estas proteínas que reclutan, se reclutan en este lugar a través de RAP1, tienen una actividad. Y esta actividad es de desacetilasa. Entonces, ¿qué es lo que se acetila o se desacetila? Las proteínas, los extremos aminoterminales de las proteínas histonas que forman parte de los nucleosomas. Entonces, como regla general, podríamos decir que cuando las histonas están desacetiladas, se tiende a que la cromatina sea más compacta. De por sí, entonces, estas histonas que están representadas acá ya estaban hipoacetiladas, y este complejo multiproteico que se forma, y gracias a la actividad de desacetilasa de las proteínas CIR, eliminan otros grupos acetilos de las histonas y permiten que estas mismas proteínas que están actuando como represoras, porque van a inducir esta conformación de la cromatina, interaccionen con esas histonas. Al interaccionar con las histonas, las proteínas CIR2, que sería acá la que tiene la actividad de desacetilasa, es como dispersada a través de esta región de la cromatina y comienza a continuar desacetilando las histonas, y por lo tanto cada vez se va extendiendo más esta porción, hasta que se forma ese complejo que contiene histonas desacetiladas junto con los complejos proteicos que contienen a las desacetilasas, y se forman esas estructuras de orden superior compacto que producen el silenciamiento de esas regiones. Esas estructuras estarían silenciando acá a estos genes que son los que contienen o sea, los genes A o alfa, que en algún momento se translocan para que se expresen y pueda ocurrir el apareamiento entre las levaduras, ¿no? Esto de manera general funciona para todas las células eucariotas. Bueno, acá en este caso también, bueno, era para recordar cómo están constituidas las histonas, cuáles son las histonas, ¿verdad? Las histonas H2A, H2B, H3, H4, que en realidad pares de estas forman lo que es el octámero, que es lo que estamos viendo acá en el caso de los nucleosomas, ¿cierto?
Y bueno, el DNA enrolla a este octámero de histonas, y estas colas o extremos aminos terminales son los que sobresalen de los octámeros. Y estos son los que contienen secuencias que pueden ser modificadas post-traduccionalmente. O sea que el estado de estos extremos aminos terminales son los que van a regular el grado de compactación de la cromatina. Esperen un momento. Bien, entonces lo que estamos viendo acá en esta figura, esto está sacada de otro libro, que ya se los voy a pasar al link, porque está bastante bueno. No sé si lo vieron en alguna, lo conocen, pero es Biología Celular y Molecular de Karp, y esta parte de regulación de la expresión está, si bien está compacta, está bastante didáctica, y bueno, mucho más didáctica que lo que es el ODISH, ¿no? El ODISH está súper completo. A mi criterio, bueno, me gusta porque tiene muchos experimentos donde se demuestran cada una de los conceptos que se dicen, pero sin embargo, para una lectura por ahí lleva bastante tiempo, y a veces lo que ustedes, si es que ustedes van estudiando del ODISH, lean los experimentos que se proponen, pero bueno, vayan haciendo un resumen o haciendo anotaciones al margen para que les resulte fácil después explicarlo, ¿no? Lo que veíamos hace un rato eran las colas o extremos aminoterminales. Bueno, acá están representadas la secuencia de aminoácidos en código de letras, y que es la región justamente que son modificadas, ya sea por metilaciones o acetilaciones, o también fosforilaciones. Y en algunas de las histonas también se admite la ubiquitinación de ellas, ¿no? Todas estas son modificaciones posttraduccionales que, ya hemos dicho, regulan el grado de compactación de la cromatina. En términos generales, les había dicho hace un momento que la acetilación de las histonas se podría decir que lo que hacen es, cuando se acetilan, está relacionada con una descondensación de la cromatina. Entonces podríamos decir, bueno, las histonas están acetiladas, bueno, la cromatina está laxa o relajada, por lo tanto transcripcionalmente activa. Eso es cierto hasta cierto punto, digamos, que es lo que podemos ver acá. Fíjense dónde están las banderitas estas, como triangulitos, las celestes, son los lugares que pueden acetilarse. Acá son las lisinas, y las acetilaciones ocurren justamente en los residuos de lisina, que es lo que podemos ver acá. Pero no todos los lugares, o sea, en general las acetilaciones sí llevan a que se descondensen, pero al mismo tiempo también ocurren otras que son metilaciones. Y las metilaciones también podríamos decir que en general lo que no tenemos que confundirlo acá son con las metilaciones que ocurren a nivel del genoma, o sea, a nivel de los nucleótidos. En las islas, por ejemplo, CpG, donde se metilan las citosinas, y en ese caso, en la metilación de las citosinas, se induce una compactación de la cromatina, ¿no? Acá lo que estamos viendo son acetilaciones y metilaciones a nivel de las histonas, ¿no? Entonces, de nuevo, más o menos claro está con el tema de las acetilaciones. Por lo general, esas acetilaciones, cromatina descondensada. Si están desacetiladas, entonces podríamos decir que estarían relacionados con una cromatina condensada, y al mismo tiempo en esos lugares donde haya nucleosomas que tengan histonas desacetiladas, encontraríamos en esas regiones
citosinas metiladas que también compactan la cromatina, ¿no? Pero una cosa lleva a la otra. Bueno, y en el caso de las metilaciones, en donde se pueden metilar residuos de arginina o de lisina también, ya no es tan clara la cuestión. Entonces, esto es lo que genera lo que se llama el código de histonas. Por lo general, por ejemplo, fíjense, acá tenemos una lisina, y esta lisina puede estar acetilada. Cuando está acetilada, está relacionada con cromatina laxa. Pero cuando está metilada, y acá pueden sufrir metilaciones simples, dobles o triples, eso está relacionado con, con cromatina compacta. Bueno, las proteínas que van a participar en esto van a ser las que acetilan, van a ser histonas acetiltransferasas, y las que saquen los residuos de acetilo van a ser histonas desacetilasas, perdón. Lo mismo con los grupos metilos, o sea, histonas acetilmetilasas o las demetilasas, pero que no son los mismos que las DNA metilasas que metilan a los residuos de citosina. Esos códigos supuestos, o sea, llamados códigos de histona, ¿por qué hacen que la cromatina se condense o se relaje? Lo que está marcado acá con los signos positivos serían como las cargas positivas de los extremos aminos de las histonas. Entonces, en general, cuando se produce la acetilación de estos residuos que están cargados positivamente, disminuimos esa carga positiva y la cromatina entonces, o los nucleosomas tratan de no asociarse entre ellos o unirse más fuerte al ADN, por lo tanto, por eso es uno de los motivos que se produce la descondensación en esas zonas, ¿no? Pero al mismo tiempo introducen esas marcas sobre las histonas que en realidad van a ser reconocidas por otras proteínas. Esas proteínas pueden ser factores de transcripción específicos o proteínas que van a producir alteraciones también en la estructura de la cromatina, y van a tener en un dominio dos tipos de dominios, una que va a ser los bromodominios y otras los cromodominios. Las que tienen bromodominios se van a reconocer a esas secuencias, o sea, a los extremos aminos que están con esas marcas, y que son las que inducen la descondensación de la cromatina. Estas proteínas bromodominio pueden ser remodeladores de la cromatina, y en este caso, que pueden tener diferentes actividades, pero lo que van a hacer es relajar la cromatina, por lo tanto volverla transcripcionalmente activa. Mientras que aquellas proteínas que, además de la función que cumplan, tengan además el cromodominio, van a reconocer otro tipo de marcas, por ejemplo, acá están puesto algún grupo metilo, que induce compactación de la cromatina. Eso es para resumirlo, bueno, y ese sería el concepto más o menos básico, ¿no? Ahora, lo que vemos acá, esto también es para levadura, esto está tomado de Lodich, que es un resumen de lo que acabamos de ver recién. Ustedes ya han visto en la clase anterior lo que son las proteínas activadoras o las proteínas represoras. Entonces, bueno, acá lo ligamos con también lo que sería la regulación de la transcripción, pero a nivel de la estructura de la cromatina. Esto es una proteína activadora, una proteína represora clásica, y esta es una proteína activadora clásica. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen un dominio de unión al DNA que se une a una secuencia, que en este caso es una secuencia que permite la unión, o sea, específica para que regula la represión de la transcripción. Entonces, estas proteínas, que podríamos llamarlas activadoras o represoras, son proteínas activadoras, o sea, son específicas,
tienen el dominio de un ADN y un dominio de, ya sea de represión o de activación. Estos dominios pueden actuar con diferentes proteínas, que pueden ser con el mismo mediador, bueno, en fin, activando la transcripción o inhibiéndola. Pero en este caso, la acción que hacen las proteínas represoras, acá en este caso, y activadoras en este otro, es actuar no a través de la unión al complejo mediador, que inmediatamente activa la transcripción o facilita la carga del complejo de transcripción basal, sino que en realidad lo que traen es también a otro complejo multimérico que actúa como un correpresor. Entonces, una secuencia represora puede reclutar a una proteína que va a actuar como represor con sus dos dominios, y este dominio de represión en realidad se une a este otro complejo que una de las subunidades, no importa el nombre que se acuerden esto, tiene una actividad de desacetilasa. Entonces, ya hemos dicho, si se desacetilan, por lo general se induce un estado de compactación de la cromatina. ¿Está claro eso, cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces estos generalmente son complejos multiméricos. Bueno, esta es una proteína, no importa que se llame así, y esta sería, actuando al revés del otro, es donde va a producir o introducir grupos acetilos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto acá importante? Los que son proteínas correpresoras o coactivadoras. O sea, estos correpresores o coactivadoras actúan indirectamente regulando, o sea, impidiendo o facilitando el ingreso de las proteínas de la máquina de transcripción. Un ejemplo que, no sé si lo han visto, pero bueno, ya lo deben saber también, cuando hablamos de los receptores de hormonas, y por ejemplo acá está puesto un ejemplo de un receptor de hormonas esteroidea que sería el cortisol. Lo clásico, estas hormonas atraviesan la membrana, son liposolubles, llegan al citosol, allí se van a unir a un receptor en este caso de glucocorticoide, pasa a través del complejo de poro, porque bueno, se expone, ¿cierto?, la señal de localización nuclear, llega al núcleo, generalmente estas proteínas así activadoras van a actuar como formando un dímero, porque se unen a secuencias justamente que son palindrómicas, y ahí se produce la activación de los genes. Esto es lo que se dice siempre clásicamente, ¿no? Ahora, bueno, si vamos en más detalle, hay que ver cómo se produce esa activación génica, porque no siempre esta proteína es una proteína activadora que actúa directamente, sino que necesita de coactivadores, como en el ejemplo que vimos hace un momento. Para el caso del receptor de glucocorticoides, vemos que este es el receptor de glucocorticoides, bueno, que ya está unida a la hormona. Una vez que es translocada al núcleo, va a reconocer a la secuencia o elemento de respuesta a glucocorticoides, que bueno, acá en este esquemita, fíjense, está libre, o sea, no está unido acá al nucleosoma, sino que está libre para que pueda unirse. Y una vez que se une, no activa solo la transcripción de genes, sino que necesita de otros factores. En este caso, también es un complejo proteico, similar a lo que vimos hace un momento, en el caso de levaduras, pero bueno, se llama CDP, bueno, porque es proteína de unión CRE, que bueno, CRE es la proteína activadora por AMP cíclico, y acá tiene una actividad de histona acetiltransferasa. Entonces, esta es la que va a producir la acetilación de las histonas. Una vez que se produce la activación de las histonas, la desacetilación de las histonas, podríamos completar todo este esquema diciendo que bueno, ya se produce el relajamiento de la cromatina y por lo tanto pueden entrar los factores de transcripción.
Pero antes de que eso ocurra, en realidad, acá hay varios componentes. Uno de ellos es el sitio de unión al receptor de glucocorticoides, que ya hemos visto que acá está expuesto y por lo tanto puede unirse. Una vez que se une esto, empieza el borrado o sacado la introducción de grupos acetilo y por lo tanto la introducción de marcas que van a ser reconocidas por otras proteínas o factores multiproteicos de los cuales algunas subunidades tienen bromodominios. Esos bromodominios reconocen estas estructuras y entonces ayudan ahora a abrir la cromatina. Fíjense que entonces acá dice complejos de remodelación de la cromatina. Estos complejos remodeladores de la cromatina actúan de varias maneras, pero en definitiva lo que producen es una apertura. O sea, acá ¿qué es lo que ha pasado en este esquema? Puede ser que se eliminen algunas histonas, o sea, de los nucleosomas, y por lo tanto ya queda libre para que la maquinaria de transcripción pueda ingresar. Eso está resumido acá en esta otra diapositiva, después les paso toda la información del libro, pero estos complejos remodeladores de la cromatina, si este es el punto de partida, y por ejemplo, acá tenemos una secuencia promotora que sería reconocida por la maquinaria de transcripción basal. Por más que esté descondensada esta zona, esta secuencia no está disponible para que sea reconocido por la maquinaria de transcripción basal. Entonces, los complejos remodeladores de la cromatina pueden producir un deslizamiento de los nucleosomas. Esto porque tienen actividad de helicasas y entonces recién es ponerle sitio para que se vuelva transcripcionalmente o se active la transcripción. También pueden inducir un cambio conformacional en donde, sin desarmar los nucleosomas, queda expuesto el lugar o el sitio al cual se uniría la maquinaria. Y al mismo tiempo también pueden producir intercambio de histonas en el cual el nucleosoma formado por las histonas clásicas se reemplazan algunas de ellas por otras variantes de histonas que o inducen una compactación mayor o menor, favoreciendo o no la transcripción. Y por último, bueno, la disociación de histonas, que es un poquito lo que aparecía en la diapositiva anterior, ¿no? Todas estas modificaciones que ocurren a nivel de la cromatina, estamos viendo que solamente los ejemplos que regulan la condensación a través de modificaciones posttraduccionales en las histonas. Sin embargo, cuando la célula se divide, esos estados de activación génica o de represión génica, aun cuando no se hayan producido modificaciones a nivel del ADN, se pueden transmitir a la descendencia. Y lo que les muestra este esquema es cómo es que esas marcas pueden permanecer a pesar de que la célula se divida. Mientras lo que estamos viendo es una horquilla de replicación, ¿cierto? En donde en los nucleosomas que están acá llevan alguna marca, o bueno, en todo caso vemos en esta otra parte, esta es la horquilla de replicación, estas histonas están marcadas y son las que regulan el grado de compactación y la actividad génica en esa región, generalmente cercana a los promotores de los genes que están activos o inactivos. En este caso, bueno, las histonas estas, cuando se desarman, o sea, a medida que ocurre la replicación, si bien los nucleosomas se desarman, no se desarman completamente y las histonas H3 y H4 permanecen unidas a los nuevos nucleosomas y se distribuyen al azar en las dos hebras hijas. Entonces, cuando se terminan armando los nucleosomas nuevos, recuperan la parte faltante, que serían H2A, H2B, que si bien estos no van a tener marca, o sí, porque vienen de un pool de histonas que está en el citosol,
Las histonas H3 y H4 ya presentan las marcas que tenían originalmente, y como se distribuyeron al azar en las dos células hijas, esas marcas pueden atraer a las proteínas, ya sean activadoras, que van a actuar, como modificadoras de la estructura, como ya sea correpresoras o coactivadoras, ¿no? En este caso, bueno, las marcas son grupos acetilo, y la proteína o el complejo que tenga, por ejemplo, actividad de acetiltransferasa para marcar a las histonas de estas regiones, es reclutada porque hay algunas de ellas que tienen un bromodominio y reconocen las marcas, ¿no? Esta es la forma en la cual esa marca, que podríamos decir que controla de alguna manera, de manera epigenética, la expresión de estos genes, se transmite a las células hijas. Pero no solamente participan las proteínas activadoras o represoras que vieron en la clase anterior, y las proteínas coactivadoras o correpresoras que estamos viendo ahora, en donde pueden estar asociadas, ¿verdad?, a histonas acetiltransferasas o desacetilasas o metilasas o demetilasas de histonas, o a los factores remodeladores de la cromatina, sino que por lo general todos actúan de manera conjunta, y en esto son importantes estos complejos multiproteicos que son Polycom y Tritórax. Estos habían sido descubiertos en Drosophila, pero están conservados en todos los organismos eucariotas y eucariotas multicelulares como nosotros. El esquema básico es el siguiente, y este es el concepto, bueno, que tienen que conocer ustedes. Acá lo que está representado son, estas son proteínas represoras, que tienen un dominio de unión al ADN, un dominio de represión, y que se unieron a secuencias o elementos que actúan como represores en la cromatina. Pero fíjense que acá lo que reclutan es a proteínas de ese complejo multimérico, que es el complejo Polycom. Polycom está encargado de producir la compactación de la cromatina y de silenciar genes. Estos complejos silencian genes importantes, que lo vamos a ver después más adelante, como por ejemplo los genes Hox, que participan en el desarrollo, y que después incluso, no solamente durante el desarrollo embrionario, sino que también son importantes para el mantenimiento de las estructuras y de los órganos adultos, ¿no? Pero bueno, fíjense en el esquema lo siguiente: estos complejos Polycom, entonces lo que hacen es inducir un grado de compactación mayor de la cromatina, silenciando determinados genes que son importantes durante el desarrollo. Si son importantes durante el desarrollo, también en la vida adulta, alteraciones o mutaciones en estos genes o en algunas de las proteínas que participan en esta, aumentando o disminuyendo el grado de compactación, van a producir algunas enfermedades, como por ejemplo cáncer. Estos complejos Polycom se los pueden agrupar, si bien son muchas proteínas, básicamente en dos complejos. El complejo Polycom, el 2 y el 1. El 2 es el que primero interactúa con las proteínas represoras, y es el que va a través de una actividad de una de sus subunidades, va a inducir la metilación de una de las lisinas. Fíjense, es la lisina 27 en la histona H3. Entonces tenemos en la histona H3 la lisina 27 se metila, es sinónimo de represión. La lisina 9
también cuando se metilan, también está relacionada con la represión de la expresión epigénica. Bien, esa metilación lleva ahora que el complejo multimérico Policom-1 se una a esta secuencia e induzca una nueva compactación de la cromatina. Entonces, todo este complejo proteico de cromatina, más todas las proteínas del complejo Policom PRC1 y PRC2, se comprime y por lo tanto se silencian los genes. El otro complejo, que es tritórax, en realidad la función que tiene es desorganizar estas estructuras y volverlas activas a través de la descondensación para que puedan entrar los factores de transcripción que transcriban los genes que se necesitan en ese momento. Bien, esto es lo básico, lo general, y que es lo que más o menos tienen que conocer. Esto lleva también a otra cuestión, que en realidad nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestro genoma, cromosomas que son de origen paterno. La mayoría de los genes se pueden expresar indistintamente de uno o de otro genoma, sin ningún inconveniente. Pero una proporción de genes muy pequeña, ¿no? O sea, no sé si son entre 100 genes aproximadamente en todo el genoma. Su expresión depende del origen materno o paterno. En algunos casos, ese gen de origen paterno no se expresa nunca, por lo tanto está inhibido, o al revés, siempre está activo. Esos genes que tienen esas características se dicen que tienen una impronta genómica. Es decir, el gen de origen materno o de paterno o se expresa siempre o no se expresa nunca. No es que se intercambia entre uno y otro estado. Esto es importante porque en realidad si hay genes de origen, o sea, si hay genes con impronta y que están mutados, va a depender justamente la enfermedad de cuál sea su origen, paterno o materno. Lo que estamos viendo acá es que en realidad hay como dos ondas o sea, las células tienen su genoma altamente metilado, ¿no? Pero hay como dos momentos en la vida de un individuo en el cual las células tienen que sufrir un proceso de demetilación para volver a metilarse después, ¿no? O sea, un borrado de esas marcas y después volver a introducir nuevas marcas. En el caso de esos genes que no tienen impronta, que son la vía, no importa si esa marca ahora inactiva un gen que provenía de un progenitor y que estaba activado en ese momento. No importa que haya un intercambio así de esa manera. Pero en el caso de los genes con impronta, sí. Siempre tienen que conservarse o metilados, o activos o inactivos. Esas dos ondas ocurren entonces, una durante la formación de las células germinales que van a dar lugar a los gametos. Entonces tenemos en esas células un alto nivel de metilación. Cuando se forman las gónadas, ocurre una demetilación. Y luego entonces se vuelven a metilar para formar los gametos. Lo que está marcando acá no importa, es como que la metilación ocurre más rápido en el caso de los gametos masculinos y más lento en el caso del gameto femenino, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos de nuevo los gametos, fíjense, se alcanza de nuevo un nivel de metilación similar al que tenían anteriormente en el adulto. Pero cuando ocurre la fecundación y se forma ahora el cigoto, vuelve a ocurrir una demetilación, o sea, un borrado de las marcas que traían originalmente
de cada una de las condiciones, maternas o paternas. Esto es importante porque en realidad pueden ocurrir que esos genomas tengan marcas que estén, por ejemplo, inactivando tanto a algunos genes que sean tanto de origen materno como paterno. Por lo tanto, esos genes no se expresarían nunca. Entonces, en el embrión recientemente formado, que sería acá un cigoto, y a medida que va avanzando el desarrollo, se vuelven a demetilar. Hay una demetilación, bueno, esto también está marcando una diferencia de la velocidad a la cual se demetilan estos. Este sería el genoma materno y el genoma paterno. Bueno, no importa, pero la cuestión es que hay una desmetilación y luego vuelven a metilarse. Ahora fíjense acá, esto está indicando lo que sería el grado de metilación en las células que van a dar a los tejidos extraembrionarios como la placenta o a las células del embrión propiamente dicho, ¿no? Bien, eso es lo que normalmente ocurre, pero en los genes que tengan impronta genómica, recuerden, esa desmetilación y metilación no va a ser nunca al azar. ¿Cuáles son entonces los genes que tienen impronta genómica? Ya hemos dicho, los que conservan su estado de actividad, se hace de origen materno o paterno. Esto es un locus que es importante en el caso de genes improntados, en donde hay dos genes, que sería uno que codifica por un factor de crecimiento y el otro que es un gen que codifica para un RNA no codificante largo, es decir, que no se va a traducir y no va a dar ningún producto proteico, pero que sí es un regulador de la expresión de otros genes. Entonces, en este locus, en el caso del cromosoma materno, siempre está activo el gen H19, pero no se expresa el gen del factor de crecimiento. ¿Cuáles son los elementos que vemos acá? El gen H19, el gen IGF-2. Esto está marcando el inicio de la transcripción, ¿cierto? Pero para que estos genes, tanto el H19 como el del factor de crecimiento, se expresen, no solamente necesitan sus promotores, que estarían acá para el IGF-2 y acá para el H19, sino que además también necesitan de una secuencia activadora o amplificadora, que está ubicada, corriente abajo de los dos genes, y que actúa por lo tanto a distancia. Pero en el caso del cromosoma materno, solamente activa el gen H19. No lo activa al factor de crecimiento IGF-2, porque en realidad entre estos dos genes hay una secuencia que controla el imprinting de esta zona y que es una secuencia silenciadora, a la cual se une un complejo proteico que justamente impide la acción del amplificador. Por lo tanto, el amplificador solamente va a actuar sobre H19 y no sobre este otro. En el caso del cromosoma paterno, lo que ocurre es que en este centro de control también hay regiones que se metilan y por lo tanto hay un centro de control de la metilación, y cuando está metilado, que es el caso del cromosoma paterno, inactivando el H19, ya esta proteína que actúa como uniéndose a la secuencia silenciadora, ya no impide la acción del amplificador y por lo tanto sí se expresa este otro. Sin embargo, H19 no se expresa porque está metilada. Esto, bueno, se lo pongo para que tengamos una idea, o sea, cómo podría ser que funcione, ¿no? Esto. Y lo que estamos viendo acá es el cromosoma materno. Estamos viendo lo mismo que vimos hace un ratito. Nada más que quizás están ubicadas al revés, ¿no? Las secuencias. Esta es la secuencia incrementadora, donde está a lo cual se unirían las proteínas activadoras que van a activar la expresión de H19, ¿cierto? En el cromosoma materno.
pero sin embargo no actúan sobre el gen que transcribe al RNA de IGF-2 porque acá está la secuencia o la región de control. Entonces, acá se une este complejo, la CTCF, y interactúa también con una coenzima que se une a otra secuencia que está ubicada mucho más lejos, impidiendo la acción entonces de este activador sobre este otro gen. Y en el caso del cromosoma paterno, fíjense que esta coenzima y estas proteínas no se unen a la región de control, porque acá está metilado. Y este es el fundamento por el cual ahora esta enhancer que estaba lejos puede activar la expresión de IGF-2. Me ha parecido interesante mostrarles cómo en las secuencias lejanas pueden activar o reprimir estas secuencias. Y bueno, esto también da lugar a algunas enfermedades, si es que no se activan o inactivan correctamente estos genes que tienen improntas, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, el síndrome de Angelman o el síndrome de Prader-Willi, que en realidad, bueno, nosotros los ponemos acá, pero, a ver, no es un ejemplo de regulación o alteración de la impronta genómica en el cromosoma 15 en esta zona, porque los casos de Prader-Willi o de Angelman, en realidad cuando son debidos a alteraciones en la impronta, es decir, que la región que debería haber estado silenciada se activó, son muy pocos los casos, ¿no? Pero en realidad se producen por deleciones en esta zona en donde hay genes que están sometidos a impronta genómica. Entonces, cuando se produce la deleción y queda una de los genes, o sea, una sola de las regiones, ya sea el de origen paterno y el de origen materno. Y lo interesante es que dan dos patrones de enfermedades diferentes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es, sería la región esta del cromosoma 15, que paterno, y bueno, el materno, acá por ejemplo, ocurrió una deleción. Entonces, cuando se elimina esta región del cromosoma materno, que también está sometido a impronta, que podemos verlo acá en realidad, acá están los mismos genes que en el otro cromosoma 15 porque son homólogos, ¿cierto? Sin embargo, lo que vemos es que hay diferentes genes. Toda esta zona está sujeta a la regulación por impronta genómica. Pero fíjense que en el caso del cromosoma materno, estos puntitos que aparecen acá son la zona que se metila y por lo tanto están inhibidas la expresión de estos genes. En cambio, en el cromosoma 15, paterno sí se expresa. Cuando se elimina toda esta región en el cromosoma materno por una deleción, la deleción puede ocurrir por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos, que es el más frecuente, es porque hubo una recombinación homóloga previa con el otro cromosoma homólogo, pero hay zonas de contactos que no fueron las correctas y por lo tanto se produjo una recombinación desigual en donde se eliminó completamente esta región. Cuando se forman ahora los gametos y se forma el cigoto, solamente queda esta parte del cromosoma 15 paterno. Y esto entonces, la ausencia de esta región del cromosoma 15 materno produce el síndrome de Angelman. Esta sería la mayor causa de todas, pero sin embargo también puede darse
porque ocurrió una mutación en este gen. Este gen codifica para una ubiquitina ligasa. Entonces, esta ubiquitina ligasa, a ver, todo el conjunto de genes que está acá se expresan en el cromosoma, a partir del cromosoma paterno, mientras que la ubiquitina ligasa se expresa, no es esta, es acá, perdón, se expresa en el cromosoma materno. Entonces, si ya no está presente, ya no se expresa esta ubiquitina ligasa. El problema es como que en el cromosoma paterno la ubiquitina ligasa está inactivada. Por lo tanto, esta deleción en el cromosoma materno produce que directamente V3A no se exprese. Una ubiquitina ligasa. La ubiquitina ligasa son, bueno, hay diferentes tipos de ubiquitina ligasa. Esta es la que y producen ubiquitinación de diferentes tipos de proteínas, y por lo tanto, una vez que quedan ubiquitinadas, son enviadas hacia el proteasoma para que haya un recambio de estas proteínas. Al no estar actuando acá la ubiquitina ligasa, en este caso, produce una acumulación de varios tipos de proteínas y que producen trastornos neurológicos. Entonces, esto es en la mayoría de los casos, pero también puede darse que si en el cromosoma materno está mutado el gen que codifica para esta ubiquitina ligasa, no se produce la proteína. Por lo tanto, la situación en el fenotipo se ve igual que para este caso, pero el origen es distinto, ¿no? Y otro caso también que también es frecuente, aunque no tanto como es debido, fíjense, en este caso, en este ejemplo, no sé si alcanzan a verlo, pero acá dice cromosoma paterno, y acá también. Es decir, este individuo tiene el cromosoma 15, o el que heredó, viene solamente del padre. Y de nuevo, la situación que se produce es la misma que en este caso, que hubo una deleción de toda esta región del cromosoma 15 proveniente de la madre. ¿Cuál es la consecuencia? Los genes siguen estando, pero el gen que codifica para la ubiquitina ligasa, si bien está, ahí acá se ve, acá también, no se expresa, porque en el cromosoma 15 paterno no se expresa. Entonces, esto es como consecuencia de una disomía uniparental. ¿Por qué se puede haber producido este caso? Esto se puede haber producido cuando se produce por un fenómeno de no disyunción, una célula se lleva 2 cromosomas. En este caso sería uno de los gametos, se lleva 2 cromosomas. En este caso sería el paterno. Pero cuando se fusionen los gametos y forme el cigoto, claro, pasarían a tener 3 cromosomas 15, ¿cierto? 2 paternos y 1 materno. El tema es que muchas veces esas trisomías la célula puede corregirlas haciendo un rescate de esa trisomía y elimina uno de los cromosomas 15. Pero si en el caso de una disomía uniparental, el que se eliminó fue acá el cromosoma materno, y entonces produce la enfermedad. En este caso, que sería el síndrome de Angelman. Bueno, para el caso de Prader-Willi es exactamente, no es exactamente lo mismo, es parecido. Acá se ve menos porque hice una captura de pantalla de un libro. Si quieren se los puedo pasar también, porque les voy a pasar el link, que está muy interesante, sobre enfermedades producidas por impronta genómica. De nuevo les insisto en esto porque me parece que los bioquímicos también tienen un campo de acción interesante en esta parte. Y bueno, acá dice cromosoma paterno y acá cromosoma materno. De nuevo, esto sería una célula diploide, ¿cierto? Deberíamos esperar que estén los 2 juegos cromosómicos que están,
pero acá la deleción se produjo en el cromosoma 15 de origen paterno. Entonces, ahora no se expresan todos los genes que estaban acá, que se expresaban a partir del cromosoma 15 paterno. Si bien se expresa la ubiquitina ligasa, los otros no. Entonces, producen otro tipo de anomalía que es distinguible por los rasgos fenotípicos de lo que es el síndrome de Angelman. Y se puede hacer el diagnóstico clínico, pero bueno, la causa o el origen es también la misma que vimos hace un momento, nada más que la diferencia está que la deleción se produjo en el cromosoma paterno acá. Bueno, estos son otros casos. Acá dice cromosoma materno. Es decir, que acá también hubo una disomía uniparental, que sería esta la sigla, pero en donde quedaron dos cromosomas maternos, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? No, profe, por el momento no. Bueno, después hay experimentos muy interesantes que se han hecho porque esto, sobre el tema de impronta, porque en realidad cuando no se conocía mucho, ya se preguntaban qué era lo que pasaba si uno generaba un embrión con dos cromosomas, con dos juegos cromosómicos de origen materno, o dos juegos cromosómicos de origen paterno. Eso llevaba a que tengamos, se generaba un cigoto que tendría dos cromosomas maternos, y eso sería un sino genético, y el otro un androgenético. Lo que se veía es que los embriones no desarrollaban. Entonces, había algo o algunas marcas que indicaban que había algún problema a nivel de la expresión génica, ¿no? Como les dije hace un momento, los genes que son improntados son pocos, pero aún así son importantes porque justamente participan en lo que es el desarrollo. Otra cuestión importante en cuanto a lo que es, esto ya no es impronta genómica, pero sí es importante el control de la regulación de la expresión, es lo que es la inactivación del cromosoma X. Con esto no vamos a ver mucho más detalles, porque en realidad es bastante complejo. Pero lo que sí nos importa que sepan es, bueno, ya ustedes saben que en el caso de la mujer hay uno de los dos cromosomas tiene que inactivar, los dos cromosomas X tiene que inactivarse, y eso es para producir una compensación de la dosis génica. En el caso de los individuos con cromosomas XY, bueno, hay un solo cromosoma X y se expresan los genes que corresponden, mientras que en la mujer habría dos cromosomas X y por lo tanto ese exceso en la expresión de esos genes tiene que de alguna manera compensarse. Y eso se logra inactivando a uno de los cromosomas X, que es el famoso cuerpo de Barr, que se puede ver en las células, o en los mismos extendidos, ¿verdad?, que ustedes hacen en las prácticas. Pueden ver el palillo de tambor en los polimorfos nucleares y saber si tiene un cromosoma X o no, ¿no? Bien, la cuestión entonces es que uno de los dos cromosomas esté inactivado. El tema es cómo se produce la inactivación. Hay un centro de inactivación que está localizado en un lugar del cromosoma X, y a partir de allí se comanda toda la condensación de uno de los dos cromosomas. En principio, por ahí van a leer, bueno, sí que la condensación de estos cromosomas es al azar. Es cierto, pero no siempre. Y la mayoría de los experimentos han sido hechos con células de ratón. Sin embargo, la región esta de control o de control de la inactivación de cromosoma X
está muy, muy conservada en las especies, ¿no? Pero hay diferencias grandes en cuanto a la regulación. Básicamente, y es lo que está puesto acá, y esto sería lo importante, que tenemos un gen que codifica para un RNA, que de nuevo es un RNA que no se va a traducir y por lo tanto es un RNA largo no codificante, y cuando esto se transcribe, el transcripto RNA es como que empieza a recubrir a todo el cromosoma X en el cual se está transcribiendo, y tiene secuencias en que generan estructuras que son reconocidas por otras proteínas que son las que van a inducir la introducción de marcas en el cromosoma X y que en definitiva van a producir la inactivación de este. Es decir, que la secuencia más o menos sigue la que hemos visto hace un rato. Es decir, va a haber alguna proteína represora que va a atraer a otras proteínas que van a actuar como produciendo modificaciones en las histonas, que si estamos reprimiendo, van a hacer metilaciones, por ejemplo, en las clásicas, en la histona H3, en la posición 9, por ejemplo, en la lisina. Eso es un marcador de que en ese lugar están reprimidos esos genes. Si nosotros usamos anticuerpos dirigidos contra esa histona trimetilada, por ejemplo, podemos llegar a marcar el cromosoma. No es la foto que se está viendo acá, pero bueno, esto es de la... No me acuerdo qué era. Este es el centro de inactivación. Y con sondas que hibridan contra el RNA de CIST, que es el que se transcribe a partir de este gen, ¿no? O sea que realmente está cubriendo al cromosoma X que está inactivo, ¿no? Bien, pero entonces, volviendo, este gen se transcribe, genera un RNA que empieza a recubrir a todo el cromosoma X y allí recluta la serie de proteínas, es decir, ahora ya no hay una proteína represora que reconoció una secuencia en particular y atrajo a otras que van a actuar como metiltransferasas, y esas metiltransferasas después traigan a otras proteínas que metilen también este residuo de citosina en el cromosoma X, sino que esto no es iniciado por una proteína represora, sino por un RNA no codificante largo, codificado por este gen CIST, y que recubre todo el cromosoma, y se encarga de traer a los otros factores. Entre esos factores que atrae también al complejo multiproteico Polycomb. Bien, esta sí le agregué yo. Acá lo que vemos es también por medio de hibridaciones, la detección del transcripto, o sea, del RNA, del CIST, que fíjense que está de color rojo en esta parte, y cubre todo el cromosoma X que estaría inactivo, o sea, X es del cromosoma X, acá también, y la Y es de inactivo, y la A es de activo. ¿Cómo sabemos que acá está el otro cromosoma X? Porque pusieron también una sonda que hibrida con el sitio de control Entonces, que es la marquita que aparece en amarillo, marcan un puntito, y acá también aparece en amarillo. Por lo tanto, el sitio de control de inactivación de cromosoma X está acá y acá. Y acá hay un cromosoma X que estaría más desplegado, y este está condensado. Y fíjense que lo recubre todo el transcripto de RNA CIST. Bien, eso es básicamente. Ahora, esto les quería comentar que también es mucho más complejo, porque en realidad, cuando... a ver, pasamos al otro modo.
Bien, eso es lo que van a encontrar en los libros y por ahí van a encontrar diferentes cosas, pero básicamente eso es lo que tienen que ver. Ahora, es diferente en el ratón y es diferente en humanos. Como le decía, está más descrito para ratón que para humanos y hay unas diferencias, bueno, que no importan, pero en ese... A ver, si es que ya vienen inactivado un cromosoma X, recuerden que hay un borrado de marca durante el desarrollo embrionario y por lo tanto esos dos cromosomas X se vuelven activos. Y después, en principio, alguno de los dos se va a condensar. Eso ocurriría al azar. Pero eso de que ocurra al azar implica que uno de los dos cromosomas X tiene que comenzar a transcribir al gen CIST. Y el otro no, porque si los dos estuvieran transcribiendo al gen CIST y los dos se cubrirían con el sRNA transcripto no codificante y se inactivarían los dos. Eso no ocurre nunca. Solamente uno de los dos se selecciona. Entonces, en las células que tienen dos cromosomas X, tiene que haber un mecanismo que cuente cuántos cromosomas hay. Eso también es medio complejo, pero bueno, ahí por ejemplo en la diapositiva que estábamos viendo hace un momento, faltan varios genes, solamente había dos, yo les nombré uno solo nada más que es CIST, y el otro aparecía como T-CIST, o sea, el inverso, que también es un transcripto, codifica para un transcripto, que tiene una secuencia complementaria y se transcribe en sentido opuesto, y que por lo tanto hibrida con el otro y lo inhibe. Y no deja que cubra todo el cromosoma X. Eso es básicamente. Ahora, hay otro gen que está un poco más alejado y que en realidad codifica para una proteína. Y esa proteína es la encargada de censar cuántos cromosomas X hay. Y esa va a ser la que va a producir la activación de CIST, en definitiva en uno de los cromosomas. Pero hay muchas preguntas ahí, es decir, porque en realidad antes de que ocurra esto, los dos cromosomas X empiezan a transcribir a CIST a una baja escala, pero los dos cromosomas X transcriben a CIST. Entonces, ¿por qué después se selecciona uno de ellos y no el otro? Para que ocurra eso, en la foto que vimos hace un momento, que era por unas hibridaciones, veíamos que había un cromosoma condensado X en un extremo y el otro que estaba mucho más lejos. En realidad, antes de que ocurra eso, los dos tendrían que haber estado bastante cerca entre sí. ¿Para qué? Para que si los dos empiezan a transcribir a CIST, en ese momento se elija uno de ellos que va a ser condensado y por lo tanto se transcribe CIS en y siempre actúa todo en CIS. El RNA transcripto recubre solamente ese cromosoma, no al otro. Y ahí se produce la selección. Quería mostrarle un video que en realidad es una animación. No sé si le voy a poder mostrar. ¿Se ve la pantalla? Todavía no, profesor. No se ve. No. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, esta es una animación en donde ustedes van a ver lo que son los dos cromosomas
2 X chromosomes here shown in orange. Estos son los 2 cromosomas X y uno de los dos se tiene que inactivar. Fíjense que lo que muestra la animación es que para que se inactive uno, tiene que haber un acercamiento entre los dos. En ese momento comienzan los dos también a transcribir cis, pero ocurre después algo más en donde uno de ellos termina compactándose, ¿no? Y el otro permanece activo. Bueno, esto, si quieren después les paso, bueno, ahí lo están viendo, ¿no? El link, es muy interesante el video, bueno, eso sí está todo en inglés, y son varios videos que hablan sobre la parte de regulación epigenética, pero bueno. Bueno, de mi parte eso es todo, chicos, les voy a pasar, a ver, ya no más. ¿Tienen alguna duda? No, Oliva. No, profe. Ustedes, yo, miren, no les puedo pasar el libro porque la verdad que es muy, ocupa mucho espacio, es muy, muy grande el archivo, pero no sé si ustedes tienen acceso a alguna página para bajar libros. Yo supongo que sí. Una de ellas es GeoGery. Yo en esta página que les mando ahí, por mensaje, si ustedes buscan el libro Biología Celular y Molecular de Karp, lo van a encontrar. Y bueno, no sé si les llegó el link. Sí, ha llegado. Bueno. Gracias. No sé cómo van con los prácticos, si hay gente que está cursando ahora y ha rendido reválida. Sí, yo he rendido reválida y me ha ido bien. Así que bueno. ¿Le fue bien? A mí sí, por lo menos. Creo que todos han aprobado. Bueno, bien, me alegro. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.